Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ya estamos aquí en un programa más de Creativa Arte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPAC, aquí como viene abajo en Facebook, y Creativa Arte-bajo en YouTube, para los que nos quieran seguir, compartir, darle like. Y bueno, pues ahí va poquito a poquito, poquito a poquito creciendo YouTube, ¿no? En Facebook, gracias a los que cada día se suman más a este concepto que tiene que ver con CEPAP. Y recuerda que es un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis, tanto CEPAP como el programa de Creativa Arte. Y bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar de esas dos cosas combinadas, del arte y del psicoanálisis, dos cosas que a mí me fascinan. Ya a mi invitada, que ya es de la casa de Creativa Arte y de CEPA, ¿no? Ella es Eti Kupferman, que ya ha estado muchas veces conmigo. Ella es doctora en psicoanálisis de niños y adolescentes por el APM, ex alumna de la Ibero. Por ahí fue que nos contactamos, porque las dos somos ex alumnas de la Ibero. Y bueno, hoy bueno, luego ella y yo nos comunicamos y le comento más o menos luego que me llama mucho la atención, ¿no? Y entonces, por lo regular, casi siempre busco a tres psicoanalistas, pero más o menos para abordar los temas que luego me llaman la atención, pero cada una lo dicen de diferente manera. Entonces, cuando pienso en otra cosa, dije, no, le voy a hablar a Eti, ¿no? Porque no sé cómo vino. Ya me acordé, porque, hola Eti, ¿cómo estás? Hola, Beth, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, ya me acordé porque en su muro puso un poema Bukowski. de Bukowski, ¿verdad? Era de Bukowski, El ¿verdad? poema, sí. Sí, el Bukowski. Entonces, habla de lo que vamos a hablar, de la fantasía del rescate. Así lo definió Eti, porque sí le llamé, oye, ¿qué tal si hablamos de Bukowski, no? Y me dijo, no, yo no sé mucho de Bukowski, pero es que tiene mucha relación con eso que pusiste en el muro, ¿no? Y me dijo, mira, yo he escrito y he estudiado mucho la fantasía de rescate desde el psicoanálisis, y yo nunca lo había oído. O sea, Ahorita te explico por ¿no? qué nunca lo habías oído. Sí he oído de otras maneras, ¿no? Como Bueno, no es una de correspondencia, ¿no? las, ¿No? claro, O no es sea, una de las fantasías originales que están en la literatura psicoanalítica. pero Por eso nunca habías oído. el concepto está interesante, ¿no? Claro. Porque me dice, vamos a hablar de eso, y la verdad dice, no, yo no sé mucho de Bukowski. Y le digo, bueno, yo me doy a la tarea de investigar a Bukowski. Y bueno, pues sí confluyen ambas cosas, porque Ya conozco sus poemas, pero ¿no? no Ella conozco conoce la... sus poemas, yo conozco su forma de escribir, que siempre me ha gustado su forma irreverente, grosera. Ay, sí. Maldita, maldita. El Ay, poeta maldito. bueno, a mí me encanta su Sí, irreverencia, ¿no? claro, Entonces, pero está es, considerado como un poeta maldito. bueno, pero a mí me cae bien, ¿no? Así, nos caen re bien los malditos. Sí, es un grosero, escribe como se le da la gana, pero es muy realista. O sea, él no se anda por eso me cae bien, porque no se anda por las ramas, ¿no? Entonces, él escribe como lo piensa y lo siente y lo plasma, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de Bukowski. Entonces, no es tanto de que el amor de la fantasía, y así como Kids, ¿no? Que luego dices, a ver, déjame volverlo a leer, ¿no? No, él es así bien rápido que lo entiendes. Entonces,
pues me di a la tarea de estudiar un poco sobre su biografía y lo que encontré fue las mujeres de Bukowski, ¿no? Entonces, pues, se relaciona re bien porque todas tenían la fantasía, aunque no lo dijeran, en la biografía no lo encontré de tal manera, o sea, como, quiero rescatar a Bukowski, sino, quiero estar con Bukowski, ¿no? Eso sí encontré, quiero estar con Bukowski. Me encanta tener sexo con Bukowski. Quiero ser una más de las mujeres de Bukowski, ¿no? Entonces, creo que la última, que fue Lee, ahorita lo digo, con ella sí estuvo estable al final de su vida. Pues bienvenida, ahorita vamos a ir hablando así como lo solemos hacer Eti y yo. Bienvenida, Eti, adelante. Gracias, Odette. Buenas tardes a todos. Yo ya me metí en tu presentación antes de que me presentes a mí, pero bueno, como dijiste al principio, soy de la casa y se vale. Y bueno, efectivamente, Odette y yo platicamos antes de este tema, de las fantasías bueno, no, yo fui la que introduje el tema de las fantasías de rescate, porque más bien hablamos de Bukowski. A mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la poesía, me encanta todo eso, pero la vida de Bukowski como tal no es algo que tengo muy claro, ¿no? Pero pues a través de sus poemas se infieren muchas cosas de cómo fue. Si Bueno, quieres hagámosle. si quieres te hablo un poquito sobre su biografía para que entres en el tema, Como tú quieras, ¿no? O como sea, tú quieras. para poder hablar sobre estas fantasías de rescate. Él es un joven que nace en Alemania, ¿no? No sé si era judío o no, pero bueno, nace en Alemania, muere en Los Ángeles, California. Parece ser que llega desde muy chico con sus papás aquí a los Estados Unidos y en su historia de vida tuvo una infancia muy violenta. El papá era violento con él, ¿no? Lo golpeaba, le exigía, lo golpeaba, le exigía, lo golpeaba. Y la madre era un ser ausente. O sea, así como lo describen en su biografía, era una mamá que él parece ser que le decía, es que me están golpeando. Y ella decía, pues, ¿qué quieres que haga, verdad? O sea, aquí Con el que manda es tu papá, ¿no? con la Entonces, pena. sí, con la pena. Entonces, así crece Bukowski. Crece entre golpes y más golpes, ¿no? Entonces, pues ahí se puede entender desde esa parte, ¿no? Como un principio de por qué Bukowski fue como fue, ¿no? Adelante a ti. Bueno. ¿Tú sabes a qué edad murió? A los 80. Entonces sí alcanzó a vivir una vida completa, vamos a llamarlo Bueno, así. intensas, Intensa. más No, no pero más. generalmente mueren jóvenes, muchos de ellos precisamente No, por esa intensidad, eh, mueren enfermos. nace en Andernach, Alemania, en Uh-huh. 1920 y muere en Los Ángeles en 1994. O Bueno, sea, antes de los 80. antes de los 80 años, Sí, sí, ¿no? como 70, ¿no? Uh-huh. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Pero igual es una 90, vida larga. 74 años murió. Sí, pero igual no murió joven. Es No, una no murió vida, joven. para la vida que llevó, pues con todo el cuerpo lastimado, vamos a llamarlo así, vivió una vida larga. Y Bueno, para ahondar, ¿no? De lo que para él era el amor, qué significaba, porque estas son las fantasías de rescate,
En las fantasías de rescate, en ti siempre está el amor, que ahí es donde me hago pelotas, ¿verdad? El amor ideal o el amor idealizado, no sé. Pero está la función está el amor, ¿no? Y aquí dice, creció bajo la violencia de su padre, Henrik, que se llama su padre, mientras su madre, Catarina, le repetía que si su marido le pegaba, en cualquier caso tenía razón, aunque para su hijo estaba jodidamente equivocado, ¿no? Eso decía Bukowski. En la mayoría de los casos, la que representaba como una acogedora residencia de inmigrantes alemanes en la avenida de Los Ángeles, en realidad escondía una casa de los horrores, donde su padre desempeñaba el papel de un gran maestro de literatura para enseñarle el significado del dolor sin sentido. Los golpes se convirtieron en heridas físicas durante su adolescencia. La piel de Bukowski estaba marcada por el acné vulgaris, que le provocó las cicatrices que conformaban su emblemática cara angulosa. En La senda del perdedor, cuenta que no quiso participar en el baile de su promoción porque las postillas le habían desfigurado su aspecto y le avergonzaba. Así, su primera vez se tradujo en una anécdota tragicómica. Tenía 24 años y pasó una noche en un bar con una puta de 150 kilos. Ambos estaban borrachos y yacieron juntos para consumir una decepcionante acto sexual. El joven escritor terminó echándola de su habitación al creer que le había robado su cartera, pero la encontró enseguida entre sus mantas. Entonces, él dice que por mucho tiempo no supo qué significaba amar. Así dice la que después él contó sobre él, es la última pareja, que se llama Linda Lee Bailey. Linda Lee Bailey. Nada más para empezar con este rollo del rescate, ¿no? Bueno, es claro, yo creo que es difícil, aunque esté la fantasía del rescate, pues es una misión imposible también. Bueno, mira, no, la fantasía del rescate o de salvación, como quiera uno llamarlo, no la conoce no está en la lista de las fantasías en la literatura psicoanalítica, digamos, por decirlo de alguna manera. No estamos hablando, pues, como hablaba Melanie Klein, de fantasías edípicas, por ejemplo. O sea, no es una fantasía clásica, vamos a llamarlo así. Esto surge de la observación clínica, donde algunos psicoanalistas pues revisaron lo que estaba sucediendo con los pacientes, esta necesidad de mucha gente, y no necesariamente pacientes, de mucha gente que siempre se mete a rescatar, que siempre busca situaciones heroicas, vamos a llamarlo así, aunque sean imposibles, aunque sean misiones imposibles, pero hay gente que desde un principio estamos viendo cómo se lanzan. Se me ocurre la palabra lanzar porque esa es, creo que es adecuada, a rescatar al otro. Y la fantasía de quien lo hace, pues sí tiene mucho que ver con su propia imagen, con su propia idea de que él es el salvador, de que él sí puede rescatar al otro. Y lo vemos diariamente, lo vemos en la mujer que quiere rescatar al alcohólico, en un montón de ejemplos que no hace falta ser terapeuta, no hace falta ver pacientes para reconocerlo. ¿De dónde viene esto? Vete a una sesión de Al-Anon y ahí vas a entender. Ah, sí, Al-Anon es un grupo total
Es un grupo de pura gente con la fantasía de que, de pues yo rescate. lo iba. Es muy curioso lo que pasa en Al-Anon, porque por un lado están las fantasías de rescate, pero por otro lado, y esto, yo me acuerdo que lo vi mucho hace muchísimos años, haciendo el servicio social en Santo Domingo de los Reyes, en un Ah, barrio ahí por, sí, bueno, ahora ya es Coyoacán. un barrio, sí, atrás de Coyoacán, ahora Ujú. ya es una zona muy bonita, ¿no? Mejor. Pero en esa época, pues era un suburbio, un pueblito, ¿no? A 2 cuadras de Coyoacán. Y entonces ahí iba yo cada domingo con otra compañera y hacíamos el servicio social. Entonces, pues la mayoría de las mujeres nos contaban que los hombres eran alcohólicos y cómo sufrían con el hombre alcohólico que les pegaba y demás. Y maltrataba y ellas tenían que trabajar, toda la historia de siempre. Pero lo que también nos dimos cuenta, que cuando estos hombres alcohólicos se rehabilitaban, porque algunos sí se rehabilitaban, o dejaban por un tiempo de beber. En nuestro país existe mucho el juramento, ¿no? Estaban jurados y entonces cuando estaban jurados en la villa de Guadalupe, no bebían, aunque sea 3 meses, 4 meses. Y entonces surgía un fenómeno muy interesante. Empezaban otro tipo de problemas en casa, porque las mujeres perdían el control de la familia. Cuando el hombre estaba alcoholizado, pues la mujer hacía lo que quería. Pero cuando el hombre quería retomar su papel dentro de la casa, empezaba otro tipo de dinámica. Entonces, a veces nos dábamos cuenta, y eso pasa mucho en Al-Anon también, que aquella persona que estaba con el alcohólico supuestamente para rescatarlo, en el momento que lo rescata, también se acaba la relación, porque el rescatador pierde su rol. Y como la famosa película ochentera, ¿no? Cuando un hombre ama a una mujer. ¿Nunca la viste? Con Meg Ryan y Andy García. Sí la vi, pero no me estoy acordando mucho de ella. Ella No. era la alcohólica y Ah, él sí, era el cierto. rescatador, ¿no? Y cuando Ujú. ella toma el papel de función de mamá y Sí, sí. cocinar y todo, él se pierde, le Sí, se viene le la acabó el rol. rabia. Ujú. Se le acabó el rol. Eso pasa, y eso pasa mucho en Al-Anon hoy en día también. Pero sí, Al-Anon está lleno De de estas personas fantasías. de fantasías de rescate. Entonces, pues vamos a hipotetizar un poco, vamos a platicar de cómo surge. Y esto es en función de escritos, de trabajos, que nos han legado muchos psicoanalistas que han visto este tipo de personas. Entre paréntesis, voy a decir que todas las personas que estamos dedicadas a la psicoterapia, independientemente de la corriente que sigamos, pues estamos un poco inmersos en estas fantasías de rescate. Estamos aquí metidos para rescatar. Ujú. Y a veces nos cuesta mucho trabajo decir, no, yo con este paciente no puedo. O sea, hacer esa valoración, esa introspección y poder decir que esta persona no es muy rescatable o no permite que se le rescate. A veces nos volvemos muy necios en nuestro afán de rescatar y eso tiene que ver con nuestras propias fantasías de ir a salvar al otro. Yo creo que si nos escuchan aquí los terapeutas, algo, algo les va a brincar por dentro. Que Bueno, aquí, de hecho me está brincando a mí, ¿no? Porque, y a mí, no, o sea, porque quizá en un inicio de mi trabajo, sí estaba esa función de querer rescatar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque comencé precisamente con adictos.
sea, yo empecé a trabajar con jóvenes adictos y yo había salido de una relación con un adicto, con un alcohólico, ¿no? Entonces, precisamente esa, como yo sí estaba en Al-Anon, yo sí soy familiar de alcohólicos, ¿no? Ya he hablado tanto de mí que hay algo más, digo, ¿qué más da, no? Entonces, pues alguien me dijo, oye, necesitas ir a Al-Anon, y estuve 8 años en Al-Anon, déjame decirte, o sea, y ahí en Polanco, en San Agustín. Ay, esa es muy buena. Bueno, pues no sé si sea muy bueno, pero ahí Allí, estuve muchos años, en ¿no? abajo, en donde Abajo está de la San Charbel. iglesia. Sí, Sí. exacto. Entonces ahí fui muchos La años. conozco, la conozco. Ah, la conoces, la conozco. Bueno, pues ahí estuve muchos años y ya hasta abrí un grupo en Coyoacán, hablando de Coyoacán, pues yo abrí un grupo. No me acuerdo cómo lo llamé y ahí estuve. El grupo duró como, no sé, un buen rato y cuando me encontré con esta persona que había sido mi novio, pareja o amante, cuando tenía 20 años, bebíamos mucho juntos, ¿no? Cuando yo tenía 20 y tantos años. O sea, yo no me considero ni he sido alcohólica, pero sí vengo de un origen de por ahí, ¿no? Entonces, ya hago mi vida, él se va y bla, 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 y me lo vuelvo a encontrar y veo que no está bebiendo. Dije, y además era súper guapísimo, guapísimo. Sí, sí, ¿no? Entonces, ahí sí, yo lo puedo decir tal cual. Yo sí tuve la fantasía de rescate, porque yo dije, Claro. él me dijo, ay, tú eres Al-Anona, entonces tú me puedes entender. Me enganchó y me enganché con eso, pero de voladísimo, Claro. volada, ¿no? Grave error, terrible. Bueno, ¿cómo surge todo esto? ¿Qué pasa con cómo aparecen las fantasías de rescate de una persona? Eh, Ser una persona, querer rescatar no es algo malo, no es algo patológico. Al contrario, yo creo que es algo muy respetable, muy honroso de alguna manera. Eh, qué bueno que existen personas eh, que tienen ese afán de ayudar al otro, de apoyar al otro. Y como tú lo dijiste al iniciar esta grabación, este encuentro, Esta conversación. esta conversación, aquí hay amor, hay una parte de amor que nos está impulsando. No podemos soslayar el amor está presente. Eh, ¿Cómo es el amor? ¿Qué tipo de amor? Hay amores que matan, ya lo sabemos, pero hay amor. Generalmente lo que nos interesa es rescatar a la persona que amamos. Y pues de alguna manera los primeros objetos, las primeras figuras de amor que tenemos en la vida, pues son nuestros padres. Y son estos padres los que de alguna manera nos van a inculcar toda una serie de preceptos que vamos a seguir con ellos toda la vida. Y lo mismo va a suceder con las fantasías de rescate. Voy a tratar de decirlo lo más sencillo posible para no hacernos bolas entre lo que tú mencionabas, entre el yo idealizado, y luego el ideal del yo. Uh-huh. El yo ideal me pertenece. Es como yo quiero llegar a ser. Cuando se es niño, pues parece muy fácil, ¿no? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser piloto, yo quiero ser presidente, ese es mi yo ideal. Por supuesto que en la medida que nos vamos desarrollando y creciendo, y si estamos dentro de un desarrollo
más o menos normal, porque todos somos raros, todos tenemos una parte rara, Ujú. todos tenemos, de repente nos desviamos del carril, pero si no es demasiado grave esta desviación, pues vamos reconociendo nuestras propias expectativas, nuestras limitaciones, nuestras aptitudes, para qué servimos, para qué no. Y a lo mejor el yo ideal se va acomodando de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Y entonces, bueno, a lo mejor no voy a ser piloto porque soy miope y entonces es el primer requisito para no ser, tener una buena vista es un requisito, pero puedo ser psicoterapeuta. Vamos a ponerlo así. Tengo otras opciones. El ideal del yo parte de el establecimiento del superior, de la relación con los padres. Para no hacernos muchas bolas, solo diré algo que ya había dicho Freud, que el superior, que es esa estructura psíquica que introyectamos de los padres y que se refiere a las normas que establecemos internamente, se establece una vez que se ha superado el complejo de Edipo, cuando aparece la primera prohibición, cuando se reconoce, no puedo ser la pareja de mi papá o no puedo ser la pareja de mi mamá. Esto es Freud. Totalmente. Totalmente Freud. Y entonces cuando se ha introyectado y se ha superado esa fase de la vida, se establece el superior. Y ahí es donde puede surgir el ideal del yo, que también va a venir de los padres. Y entonces es lo que los padres esperan de nosotros. Hasta dónde los padres desean que seamos de determinada manera. Espero que haya quedado claro. En sí, el ideal del yo es necesario, es importante, porque es una guía para el camino. Nos va llevando. Y también se va equilibrando con el yo ideal. ¿Qué quiero ser yo y qué esperan mis papás que sea yo? Ok, ya comprendido. Sí, y eso pues nos llevaría a una elección más o menos sana en la vida, Sana. elecciones. Pero a veces, dependiendo de la dinámica familiar, vamos a poner el caso de Bukowski, que yo desconocía, pero que tú conoces bien, con ese tipo de padres, pues es muy difícil saber qué se está esperando del niño. Ese es un ejemplo. Otros casos, cuando nos enfrentamos a padres débiles, a padres que están esperando que sea el hijo quien los rescate, que sea el hijo el que lleve a la familia a caminos más exitosos, pues las fantasías de rescate normales, naturales, que todo ser humano puede tener, se engrandecen. Y entonces, para complacer a esos padres internalizados, pues las expectativas que pongo yo en mi vida son muy osadas. Por eso hablaba yo hace rato de que la gente que se lanza a misiones imposibles. Y ahí es donde aparecen las fantasías de rescate que sí pueden llegar a ser, digamos, pues no sé si usar la palabra peligrosa, pero sí Muchas veces sí. Pero sí pueden llegar a hacerlo, ¿no? El no poder poner un límite hasta qué punto nuestra conducta nos puede llevar a la destrucción de uno mismo. Sí. Sí. Porque, o sea, esto
de lo que yo fui leyendo sobre Bukowski, las mujeres de Las Bukowski, mujeres de Bukowski. ¿no? Muchas perdieron el piso, ¿no? Muchas muchas de ellas, ahorita no recuerdo cuántas de ellas, dice, fíjate, Muchas. muchas, ¿no? Aquí dice, el abandono de su madre y la violencia de su padre constituyeron el esquema sobre el que se basó cualquiera de sus aventuras sentimentales. Esto es de lo que tú estás hablando, el ideal del yo, ¿no? O sea, o yo ideal, ¿no? El abandono de su madre y la violencia de su padre constituyeron el esquema sobre el que se basó cualquiera de sus aventuras sentimentales más relevantes, según afirma John Dulgan, no lo busqué, pero hizo un documental que se llama Bukowski Born into This, ¿no? O sea, dentro de sí mismo. En una videollamada, la mayoría de las relaciones empezaban con una correspondencia epistolar que se convertía en una convivencia cuyo ritmo estaba marcado por su excesivo celo y se alternaba entre momentos de extrema intensidad y otros de largas pausas, ¿no? Pero mira, ese es Bukowski. Pero lo interesante para ligarlo con el tema nuestro de hoy es entender por qué todas esas mujeres, qué les despertaba a Bukowski, a todas estas mujeres que emprendían toda estas aventuras, como esas relaciones tan tormentosas para salvarlo. Bukowski no las rescataba, eran ellas las que estaban buscando rescatarlo a él. Sí. Entonces, así como había mujeres que lo querían rescatar, seguramente había mujeres también que decían, yo con este no me meto. Hay una que ahorita precisamente entra en este momento que se llamó, ¿no? Jane Cooney Baker, que nació en 1910 y falleció en el 62. Fue la primera persona que le prestó atención, entre comillas, pero a la que no estaba acostumbrado. Pero nunca compartieron una verdadera vida doméstica juntos. Ella le abandonaba por meses para volver cuando sus recursos terminaban. Se acostaba con otros hombres, aunque esto no impidió que Bukowski la considerase el primer amor de su vida y que su muerte por una úlcera en el estómago le destrozase, como se lee en el poema Para Jane, con todo el amor que le tuve, que no fue suficiente. Esta es una, ¿no? De estas que pues lo abandonaba como lo abandonó su madre, ¿no? ¿Qué nos diría Lacan al hablar de que todo el amor que no fue suficiente? ¿Lacan? Lacan, ¿qué nos diría Lacan? ¿Qué diría Lacan? Bueno, pues yo no conozco bien a Lacan, tú has tenido invitados, que hablan sí son lacanianos, sí. pero no. No, pero cuando habla Lacan de que dice que siempre damos lo que no tenemos, la falta. Sí, la falta. Sí, la falta, exacto. Ajá. La falta. Por ahí también encontré un poema que no es de Bukowski, no lo tengo a la mano, pero no importa, porque habla de que cuando uno descubre que a pesar de que qué difícil es el momento en que uno descubre que todo el amor que se tiene no es suficiente. Sí. Y ese es un poco lo que pasa en las fantasías de rescate, que por mucho amor que tengamos, por mucho amor que ofrecemos, no va a ser suficiente en una persona tan dañada.
En una persona que, como leí hace rato, ¿no? Para entender esto entre el yo ideal y el ideal del yo, en esta parte omnipotente, ¿no? En este niño que se queda Sí, ahí y que, que está atorado. ¿no? Y que precisamente eso es lo que uno fantasea, ¿no? Cuando uno encuentra a una persona así de débil, entre comillas, porque no son débiles, o sea, aparentan ser muy débiles. No, pues ¿cómo van? Son manipuladores. Exacto, entonces te vas con esa idea de pobre víctimas, ¿no? Y entonces dices, uno piensa, hoy de aquí soy, lo voy a rescatar, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Y así le pasó a mujeres con las que estuvo Bukowski, con las que sí pudo establecer una relación, ¿no? Como la que te digo que al final estuvo con él, ¿no? Que es Lee, ¿no? La nombran Lee. Pero finalmente Ajá. son relaciones cortas, o sea, las que viven estas personas. Una relación, por muy larga que sea, no dura más de 6 años, 5 años. Ah, pues es más o menos lo que duró, creo que Sí, como 8 años, ya fue la sí, y última. porque fue la última y porque seguramente Bukowski ya estaba muy dañado y ya no podía, vamos, no, había cosas ahí que hacían que la relación se haya mantenido por más tiempo, pero nunca son relaciones duraderas, relaciones de vida, Sí. Y son entonces, relaciones cortas. A veces son relaciones de un mes, de días, o de días, sí. como Lucian Freud, o sea, es otro, Fíjense. que también, ¿no? O sea, tenía, una vez hice un programa de él y eran 300 y pico de mujeres que pasaron por su vida y de todas esas 300 y pico de mujeres tiene como 20 hijos o algo así, de todos de diferentes mujeres Puros y herederos de Freud. sí, 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 ¿no? Y solamente una era su preferida, que era una que es modista, que es ay, no me acuerdo cómo se llama, que se apellida Freud, y es su nieta, no es su hija, es su hija. Fue una de las pocas que reconoció y tuvo miles de mujeres. Una de ellas fue Kate Moss, ¿no? Que le Sí, dijo, con tal de que me pintes, mira, no me importa lo que pase, ¿no? Así son los, es que ahí tiene mucho que ver lo que leíamos del ideal del yo y toda esta parte, la parte megalómana también la de parte uno, arrogante de que yo siento que te voy a salvar. y de que, o sea, soy tan bella que me vas a pintar, o soy tan horrorosa que me vas a pintar, porque así O era, soy, bueno, ¿se valen decir malas palabras? Soy tan este, chingona, vamos sí, a, que te sí. voy a salvar. Sí, claro, ¿no? Sí, pues claro, ¿no? Eso Ajá. también está ahí. Eso también. Bueno, si Lucian Freud hubiera vivido en esta época, se estaría en el Me Too. O Es lo que leí de Charles Bukowski, que él también. estaría en el Me Too. Bueno, también Leonard Cohen. Bueno, así nos podemos ir con muchos, ¿no? Sí. De Leonard Cohen no sabía. Leonard Cohen era un seductor. Leonard Cohen nunca se casó realmente, sí tuvo hijos con una pareja, quizás tuvo relaciones más estables, tuvo sus grandes amores. Ujú. Marianne, que era una chica, una mujer noruega que murió casi al mismo tiempo que Leonard Cohen, en fin, tuvo muchas mujeres. Los hijos son de una mujer, de Susan, tuvo dos Susans. Susan, hay una canción muy hermosa que le dedicó a una mujer que se llama Susan, sus, y otra Susan, que es la madre de sus hijos. En fin, Leonard Cohen tuvo muchísimas mujeres, No era sabía. un seductor maravilloso y Bueno, además, ¿cómo? con esa voz de él, Hay no, qué todo eso. cosa.
Y a mí sí me hace guapísimo. Este, bueno, pero sí, de Leonard Cohen, pero las mujeres alrededor de Leonard Cohen, de lo que estamos hablando hoy, habría que ver, porque también fue un hombre muy depresivo. Sí, Entonces, como Lucian Freud era bipolar. Y Luciano, piensan, y se piensa que Bukowski era depresivo, ¿no? yo creo que más allá del depresivo, yo creo que Bipolar. posible, no, border. Mira, no me quiero meter porque no lo sé, pero podemos sugerir, Inferir. no, podemos sugerirle aquí al auditorio que nos escucha, pues si están interesados en una visión psicoanalítica de Bukowski, pues está el libro de Juan Vives, Ah, sí, que sí, sacó sí, hace sí, poco, que se sí. llama Bukowski, el último de los poetas malditos, y que Ujú. es un libro psicoanalítico, donde un libro muy profundo, un libro muy difícil de leer, muy oscuro en algunos momentos. A mí me ha costado mucho trabajo, yo no he podido leerlo, o sea, lo he leído por pedacitos, Ujú. pero es un libro magnífico, donde sí se puede ver todo lo que vivió Bukowski y toda la patología que lo inundaba. Qué interesante. Sí, es un libro Sí. que se consigue en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Está en Estamos, Gandhi, está en ¿ya está en Gandhi. Gandhi? Ah, sí, cierto, está en Gandhi. Sí, ya vi, Está ya, en y no está Gandhi. caro, no está caro. Cuesta 380, o sea, no está caro, para como están Bueno, los mira, libros de caro. hoy en día eso ya no es caro. No, No, no está caro porque no es importado, no es de una editorial extranjera. Y es un muy buen libro, pero es un libro muy difícil. sí, lo voy a comprar. No lo compré, Pero pero sí lo voy a comprar. a quien le interese profundizar más ya en la vida de Bukowski, pues hay literatura y Sí, literatura en su psicoanalítica también. patología. Sí, entonces sí, no me atrevería yo hay quienes ya lo han hecho y lo han hecho muy bien. Pero podemos inferir, podemos Claro, hipotizar, o sea, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar en esperar que otros respondan, ¿no? Pues claro. también nosotras, ¿no? Ujú. No, no, pero me refiero si alguien está muy interesado, quien quiera profundizar Ah, más sí, que sepan bien qué fue la patología de claro. Bukowski, pues ahí pueden encontrarla con Juan Vives, pero para mí, pues está catalogado como un depresivo, ¿no? Ujú. Entonces, para no irnos más adentro, pues está catalogado como un poeta Ah, eso depresivo, sí, sí, sí. Bueno, todos los poetas malditos todos. los han catalogado como depresivos, Ujú. pero si nos vamos más a la parte psiquiátrica, vamos a ponerlo así, Psiquiátrica. Ujú. entonces sí podemos encontrar otro tipo de patologías. Sí, ahí quién sabe, ¿no? Pero bueno, Pero no no, es el tema de hoy, no es el tema. No. afortunadamente. No, sí, O no, el sea, tema es, nosotros afortunadamente nos hemos quedado con la parte creativa de Bukowski, que es toda su poesía, y que hay cosas estupendas. hay uno que si me permites, lo voy a leer. Es Sí, precisamente el que le dedica a su última pareja, Lee, que se llama Mujer, ¿no? Mujeres. Y dice, ¿qué? No, dime. pues nos vas a hacer llorar. Porque Léelo. eh, dice, es corto. Dice, me gustan los colores de sus ropas, su manera de andar, la crueldad de algunos rostros de vez en cuando, la belleza casi pura de una cara total y encantadoramente femenina. Están por encima de nosotros, planean mejor y se organizan mejor.
Mientras los hombres ven la televisión, toman cervezas y juegan al béisbol, ellas, las mujeres, piensan en nosotros, concentrándose, estudiando, decidiendo. Si aceptamos, descartamos, cambiamos, matamos o simplemente abandonamos. Al final no importa, ya que hicieran lo que hicieran, acabamos locos y solos. O Pues sea, sí, es desgarrador. sí, o sea, Y aquello fue como una despedida a la última pareja que tuvo. parece ser que sí, Sí, porque ya está hablando del final, sí, que acaba solo y loco. pero ella no lo deja solo. Yo creo que le está escribiendo a la mamá, ¿no? A su propia madre, a la mujer que lo abandonó, ¿no? A esa mujer que no le... Y que todas sus otras mujeres buscó a esa figura, ¿no? A esa figura, claro. ¿No? A la figura materna que lo cuidara, lo protegiera, pero que le salía su parte súper omnipotente y pues no permitía ser rescatada. No, y las mujeres también que con esta fantasía de que ellas sí lo iban a salvar, pues ahí se conjugaba muy bien la búsqueda de una madre con la fantasía de la mujer que iba a ser la madre que lo iba a rescatar. Ajá, exacto. Y luego hay otro poema que dice, el que te decía, ¿no? De esta que terminó, que se iba y regresaba y que murió muy joven, ¿no? Que le puso para Jane, con todo el amor que le tuve, que no fue suficiente. Recojo la falda, recojo el rosario negro que brilla, eso que una vez tocó su carne y llamó misteriosa a Dios y llamó mentiroso a Dios, perdón, y afirmó que algo que se moviera así o que supiera mi nombre no podría morir nunca con esa certeza inamovible de la muerte. Y recojo su precioso vestido, perdida toda su belleza, y les hablo a todos los dioses, dioses judíos, dioses cristianos, pedacitos de cosas brillantes, ídolos, píldoras, pan, compresiones, riesgos, renuncias conscientes, ratas en la sala de dos que se han vuelto casi locos, sin ninguna oportunidad, conocimiento de colibrí, oportunidad de colibrí. Me inclino sobre eso, me apoyo en todo eso y lo sé. Tengo un vestido en mi brazo, pero nada me la devolverá. Y son desgarradores. Para todo el amor que tuve que no fue suficiente. O sea, escribe desde lo más adentro de él, Sí. ¿no? O sea, es como cuando uno está, pues sí es lo que decía Ernest Hemingway, ¿no? O sea, que también está catalogado como un depresivo. Bueno, sí, hasta electrochoques le dieron a él por la Ajá. depresión. Y después de los electrochoques es cuando se suicida, Y porque que él dijo, decía, ¿no? me robaron la memoria, dijo. No, pero antes de eso, él decía, para escribir hay que sufrir, ¿no? Eso decía este Hemingway, ¿no? Hemingway. Nunca se me va a olvidar, cuando yo empecé a entrar a esta parte del arte y que empecé por los escritores, se me quedó grabadísimo. O sea, eso, ¿no? O sea, es que, ¿qué necesita usted, Hemingway, para poder escribir? Haber sufrido. Sí, claro. Y además también era alcohólico. Bueno, tengo el caso de un escritor que estaba con una depresión muy fuerte, fue a ver al psiquiatra para que lo medicara y una indicación que le dio es, pero no me quite del todo la depresión porque no voy a poder escribir.
Sí, ay, eso lo he escuchado mucho, pero ¿te acuerdas quién fue? Pero no es alguien, una persona ¿Famoso? que, es alguien que yo conozco. Ah, pues sí, Sí, pues eso muchos, los pintores, o sí, sea, sí, sí, ¿no? O sea, sí, claro, no claro, me, no. Fue una conversación con el psiquiatra, pero no me la quite del todo, porque entonces no voy a poder escribir. yo que he hablado con tantos artistas, Sí, muchos piensan así. claro. Mira, acaban de sacar un libro que se llama La melancolía creativa. Lo sacó un médico, neurólogo, Jesús Ramírez, el hijo del escritor Armando Ramírez. No lo conozco. Bueno, es, no Jesús junta mucho la medicina, la neurología, la neurociencia con la literatura y ha sacado obras maravillosas. Y su último libro, que lo presentaron la semana pasada apenas, se llama así, La melancolía creativa. Órale, ¿y Todo ya lo... lo tienes? No, fíjate que no lo he comprado, pero sí lo quiero comprar. ¿Y sabes más Eh, o menos de qué se trata? pues de esto, de cómo es necesaria una dosis de melancolía para convertirla en creación y es todo un proceso, ¿no? Ujú. Y acaba de salir también un libro que sí conozco bien, y lo voy a decir con mucho gusto, de mi maestra Rosa Montero, que se llama El peligro de estar cuerda, Mm, que es un libro muy bien documentado, a pesar de que Rosa Montero pues es novelista, pero este libro, como ella dice, es el libro de su vida, porque empieza diciendo, siempre supe que algo fallaba en mi cerebro o alguna cosa así. Entonces, ahí ella con muy buena documentación, tanto de la neurociencia, es decir, del psicoanálisis, de la psiquiatría y de la literatura también, ella liga como el creador tiene los cables mal hechos, ¿no? Bueno, ¿Cómo dices que no? no tan mal que no, ¿cómo? ¿Cómo dices que se llama el libro? El peligro de estar cuerda. Mm. ¿Cómo es necesaria una poquita de locura, vamos a llamarlo así, para la creación? Sí. Y sobre eso ha hablado mucho Anciu, Didier Anciu, sobre el psicoanálisis del genio creador. Ujú. Sí, sí. Entonces, Ajá. No, dime. pues no, pues aquí estamos de nuevo, cerramos el círculo y ahí está Bukowski, ¿no? Como a pesar de toda esta melancolía y de toda esta depresión, la pudo convertir en creación. Era lo que decía Freud, ¿no? O sea, Pues sí, en los claro. poetas, cuando escribió sobre el poeta, ¿no? O sea, Sí, todo niño que escribe, todo niño que juega es un poeta, ¿no? y Entonces, también decía que cuando él cree que descubrió algo, se da cuenta que los poetas llegaron antes. sí, sí, también dice que el artista es más inteligente que los propios psicoanalistas, ¿no? ¿Sí? En caso de duda, consultar a los poetas. Así lo Ajá, pone. sí. Entonces, em, algunas veces yo me lo he preguntado, ¿no? Si, por ejemplo, si realmente se necesita esa dosis de locura para poder escribir, ¿no? Para poder expresar desde el corazón, porque lo que hace Bukowski es, si lo vemos desde Lacan, ya ves que habla del real, el imaginario y el, ¿cómo se llama? Ujú.
y el real, el imaginario y el simbólico, ¿no? Entonces, si lo hablamos desde Bukowski, él es muy real, no es simbólico. Bueno, Bukowski sí, no se me hace simbólico porque habla del vestido de la mujer que se le quedó y lo cargó, y, ¿no? Y genera una cierta más bien creatividad. no hay metáforas Pues en sí, Bukowski. que Sí, para Lacan sería la simbología, ¿no? sí, bueno, Entonces, sí, pero la palabra ya es un símbolo, ¿no? bueno, ok, está bien. Bueno, pero ok, o sea, es muy directo en su forma de Sí, es muy escribir, crudo. es muy crudo. Gabriel García Márquez también tenía, no, Benedetti también, no es depresivo, pero también era muy directo, muy fácil de leer. A mí Muy me fácil, gusta, sí. a mí A me mí también me encanta, gusta Benedetti, me encanta. precisamente porque es muy fácil de leer, es criticado por, por la literatura. No, no es un poeta, ¿cómo te diré? No es para premio Nobel. Es un Que, poeta de lo cotidiano, lo llaman. que a mí eso es lo que me encanta, su Claro, cotidianidad, ¿no? O sea, pero no era depresivo, Benedetti. no, yo no estoy No, diciendo que sea depresivo, sino más bien que él era muy, su, pues su, retrató la realidad que le tocó vivir. entonces, bueno, Yo tuve la suerte y la fortuna de conocerlo personalmente una vez que estuvo aquí. sí, 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 ay, qué una vez que maravilla, estuvo aquí y tengo un libro firmado por él, por él. La primavera con una esquina rota, que son cuentos. Y era un hombre muy agradable, muy simpático y muy, Sí, lo que digo, diríamos bueno, aquí, ujú. muy a todo dar. Sí, bueno, me fui a Benedetti porque escribe Y tiene cosas sencillo. muy crudas. Sí, tiene cosas, otras no tanto, pero tiene cosas muy crudas. Así es, por eso a mí me encanta esa forma de escribir. Y eso es Ujú, lo que Bukowski tenía. Entonces, yo me regreso a esto que dices, ¿no? La necesidad de tener un poco de locura para no ser tan cuerdos. No sé a lo que se referiría esta, Rosa esta, Montero, esta escritora, no Rosa lo Montero. sé, o sea, no sé a qué se refiere, pero sí lo puedo entender que, por ejemplo, cuando yo estaba en mi análisis hace muchos años, que entré a esta parte del análisis de la mentalización, ¿no? Ujú. Que ahí fue donde me invitaban a que yo empezara a escribir, ¿no? Entonces, y yo decía, no, pues yo no escribo, yo no sé escribir, no, yo ni idea. No, es que tú nada más agarra y escribe lo que te venga a la mente, ¿no? Entonces, hace poco alguien me decía, oye, eso que escribías en aquel entonces se ve que eras una persona que sufría mucho, ¿no? Y no sé si ahora escribes igual, me acuerdo que hace poquito me dijeron eso, ¿eh? Ujú, Porque he estado compartiendo los recuerdos que luego me han regresado de lo que he escrito, ¿no? Entonces, de lo que escribía. ujú. Y sí, mucho de lo que escribía, pues sí era, pues desde aquí, desde el... Claro. Y entonces, a veces he intentado escribir de esa manera y no, ya no puedo, ya no me sale, ya no me sale. Vamos, obviamente vamos cambiando. Eh, Cortázar era el que decía que hay libros para diferentes épocas de la vida, lecturas, pero también uno escribe diferente cada etapa de la vida. Sí, ahora escribo diferente, ahora escribo menos melancólica, menos depresiva, menos enojada, menos furiosa, ¿no? Entonces, menos melancólica, menos depresiva, porque sí, mucho de lo que yo escribo, de lo que tengo escrito es así, ¿no? Muy real, muy tipo Benedetti,
por eso me identifico con él, muy tipo Benedetti, muy de la cotidianidad de mi vida, ¿no? Entonces, sí, sí hay cierta, sí lo entiendo, esto que dices, ¿no? O sea, pues estaba en ese momento cuando yo estaba escribiendo, estaba trabajando toda esta parte de, de los, de lo que intenté rescatar, pero también el rescatador, hablando de esta fantasía de rescate, está como la Jane, ¿no? De Bukowski, también está la parte abandonadora. Bueno, Así en como, algunas, no, quizás hay quien sí y hay quien no. pero por ejemplo, en mi caso yo también era abandonadora. En el caso de Bukowski, creo yo que era el que abandonaba más era él, no la mujer. Sí, era muchos, pues es que la relación, si lo vemos como la relación codependiente, que para mí sería la fantasía de rescate, ¿no? Ujú. Pues los dos se quieren rescatar, uno con el otro, uno por algo y otro por algo más, ¿no? Y entonces hay siempre un estira y afloja, ¿no? Te Como en quiero, toda relación, ¿no? O sea, como en toda relación. Sí, es muy interesante esto de las fantasías de rescate porque yo lo veo pues como toda una línea que va desde una fantasía de rescate necesaria, prudente, incluso para rescatarnos a nosotros mismos. ay, sí sería lo más sano, ¿no? Cuando Sí, uno y entra, luego en la vida también, pues la relación con el otro, que implique también una entrega al otro, una entrega al mundo, hasta llegar al polo opuesto, donde pues te sientes Superman. Y ahí ya no se rescata a nadie. y ahí es donde se pierde esta parte, La realidad, que se pierde esta parte de ese ideal del yo, que como decías en un inicio, hay diferentes momentos del ideal, ¿no? O sea, ujú, hasta que se vuelve patológico. claro, porque entonces ya estás fuera de la realidad. Entonces ya sientes que vas a rescatar a todo el mundo. Y ahí es donde yo difiero cuando dijiste que nosotros somos rescatadores. O sea, Que sí somos, no. pero no estamos en el extremo, Ah, o no, bueno, no, 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 a eso no. voy. Yo sí, porque no, Bueno, algunos sí, algunos sí. Ah, Mira, sí, eso es algunos también sí. lo que se llama el complejo del Mesías, que por ahí también se usa el término. El complejo del Mesías. Sí, Ahora, la gente que siente que es mesiánica. como López Obrador. Perdón, para los que viven en otras partes del país, ya saben de quién hablábamos, ¿verdad? Ya es más conocido en el Pues, mundo. sí, sí, no, Ya, ya pero hay saben. muchos, no es el único, ¿no? No, sí, pero es el Este que es a nos nivel, toca. este es más conocido, Este pero está más cercanito, ¿no? Pero sí. sí, pero esto existe, ¿no? Hay quienes se sienten mesiánicos. Y eso lo vemos pues en la cotidianidad, el que va a salvar todo, el que tiene respuesta para todo, el que y tampoco es muy sano. Ujú. Bueno, Freud también decía que cuando hablamos de patologías, para llamar a una conducta patológica, es más la cantidad que la cualidad. Todos podemos ser un poco paranoicos, todos podemos ser un poco histéricos, todos tenemos un poco de todo. El problema es cuando la cantidad rebasa ya a la persona.
Ujú. Sí, o sea, si salimos a la calle a las 11, 12 de la noche y además en un barrio bravo, pues, pero es necesario salir, pues obviamente nos agarran sentimientos paranoicos, ¿no? Estamos con el miedo que algo nos pase. Aún yendo en coche, estamos viendo por los espejos, por acá, por allá, si nadie nos sigue. Son conductas paranoides que son muy sanas. Vamos a ponerlo así porque nos protegen. Ah, sí, claro. Sí, Pero claro. si las vamos a usar las 24 horas del día, aún en ambientes, en medios menos agresivos, menos bravos, pues ya estamos hablando de una patología. Y mira, aquí me encontré algo más de Bukowski, dice que habla la que hizo el documental a través de videollamada, Ajá, esta Dulagan, ¿no? Dice, cuando encontraba una persona cuya relación no reflejaba la de sus padres, no duraba mucho. claro. Fíjate. Eso es lo que tú decías en un inicio. La Sí. relación ideal que viene de la relación con los padres, ¿no? Pues y ahí está también esta compulsión a la repetición, ¿no? Dice, otra vez lo voy a repetir porque me encantó. Sí, está precioso. Cuando encontraba una persona cuya relación no reflejaba la de sus padres, no duraba mucho. O sea, se quedaba con las que eran igual, o sea, por eso ¿no? Si te decía, buscaba a la mamá en esta parte, ¿no? Claro. Entonces, Buscaba a la mamá que lo salve a ver si ya lo va a salvar de a ese ver si padre. ya, ¿no? A ver si dice ya, pues ya, no le golpes, ¿no? Dice, un año fue suficiente para encontrar a una admiradora cuando todavía era un escritor de revistas underground, acostarse con ella y concebir a su única hija, Marina. En 1964, ella se llama Frances Jean Smith. También poetiza con el seudónimo de Franz Y.E. Ella vivió del 22 al 2009 y había superado los 40 años y no pensaba que podía quedarse embarazada. Sin embargo, ocurrió y Bukowski le pidió que se casaran. Le parecía justo y cuando le rechacé, le costó entenderlo. O sea, ella lo rechazó. Dijo en Born into This: el poeta siguió ocupándose de su hija, aunque decidió cerrar la relación, víctima de la monotonía. De noche trabajaba en la oficina de correos, un oficio que le asqueaba, y de día escribía la casa y la niña eran demasiados para él. Acabó perdiendo la pasión, cuenta el director del documental. Y entonces llegó el éxito mundial. Después de eso, dice, el estudio sobre las mujeres. Sus escritos empezaron a obtener cierto reconocimiento en el área de Los Ángeles a finales de los 60 en la revista Open City. Le ofreció un espacio semanal para sus escritos de un viejo indecente. Un viejo indecente. Que luego se trasladaron a LA Free Press en el círculo local de poetas. Conoció a la primera mujer que pudo aspirar a alcanzar la importancia que tuvo Jane, Linda King, de 20 años menor. Inauguró una nueva fase en la que Book, porque así le decían, se ligó a mujeres más jóvenes que él, aprovechando la creciente fama que alcanzó en Estados Unidos y Europa. De hecho, ese mismo año, 1970, John Martin, que publicaba sus poemas con el sello de Black Sparrow Press, le ofreció una renta mensual para dedicarse exclusivamente a escribir y darle su trabajo. King es una de las pocas supervivientes. En su estudio conserva todavía la escultura que realizó cuando conoció al escritor.
y que él le devolvía después de cada pelea. A veces todavía me habla, cuenta por correo. La intimidad de la pareja era tan intensa cuanto las confrontaciones. Le gustaba la idea del celo y amaba que se demostrara celosa. Lo leía con cariño. Una noche llegó a golpearla, pero al día siguiente afirmó no recordar nada, aunque ella quedó con 2 ojos negros. Si le metes demasiado alcohol en la relación, nunca se sabe lo que va a pasar. Pese a esto, había mucha química entre nosotros. Fue difícil dejarlo. O sea, para ella fue muy difícil. Fueron Sí, 5 años, claro. fueron 5 años turbulentos que terminaron solo cuando King tiró desde la ventana la máquina de escribir y algunos libros de book. Cansada de sus infidelidades, como la con Lisa Williams, su colega de LA Free Press, el escritor abandonó para volver una vez más con Linda. Pese a las amenazas de suicidio, finalmente King decidió mudarse desde California hasta Phoenix. Me fui sobre todo porque seguía volviendo con él. Quería que hubieran muchos kilómetros entre nosotros. En 1978, Bukowski publicó una de sus novelas más importantes y controvertidas, Mujeres. Linda King se leyó retratada en el personaje de Lydia Vance, estable e irracional, reducida a una de sus muchas amantes. Para vengarse, escribió Loving and Hating Charles Bukowski, un libro que salió en 2012 e incluye el relato de 5 años de relación, como dices tú, ¿no? No duran más. Las conmovedoras cartas intercambiadas entre los dos y los poemas que Hank le había dedicado será probablemente un bestseller cuando muera, bromea. Pues sí. Y finalmente nadie lo rescató. Finalmente nadie lo rescató. Dice, la primera parte de los años 70 coincidió para el poeta estadounidense con un periodo de intensa actividad sexual que le valió nuevas críticas sobre su supuesta misoginia. No obstante, siempre había profesado un disgusto general hacia la humanidad, como contó su amigo Sean Penn. Sean Penn dice que, fíjate, fue amigo de Sean Penn, pues sí, O son sea, parecidos. O sea, Sean Penn. Y que dice que Sean Penn me dijo que trataba peor a los hombres que a las mujeres. Pero en 1988 un periodista de una televisión belga le criticó sosteniendo que leer Mujeres parecía que su visión de género femenino era solo un culo y un par de tetas. Y Book contestó, ¿de verdad te quedas solo con eso? ¿No te quedas con las partes en las que estoy llorando en la cama y las lágrimas que cubren la cara porque invité a 2 mujeres a pasar el día de acción de gracias conmigo y no supe con cuál de las 2 irme? O sea, ¿no? sí. Fuerte, difícil, complicado, siempre queriendo que lo rescataran. Sí, pero siempre en contrato, ¿quién se aventara a rescatarlo? Y fíjate cómo en estas partes, ¿no? De la víctima que le gustaba hacer, Y sí, y mira, cuando vemos esto a la distancia, te dices, bueno, ¿cómo es posible que una mujer haya aceptado vivir 5 años, 4 años, 6 años, y con la fantasía omnipotente de que lo iba a salvar? A distancia no lo entendemos, pero estando dentro es posible. siempre está esa parte egocéntrica, ególatra, Y ¿no? arrogante, como Y dijiste, arrogante de uno. yo sí puedo. Yo sí puedo, soy magnánima, yo voy a poder, ¿no? Y ve, ¿no? Lo que pasó con con la que duró 5 años, una de las tantas últimas, que lo amenazaba de suicidio y todo, él.
¿no? Él amenazaba que se iba a suicidar Ah, si lo claro, es un abandonaba, montón. Pues ¿no? por eso se quedan. Ese es el gancho para que la mujer que sueña con rescatarlo no se vaya. Y te voy a contar Lo voy a salvar de la muerte. Digo, ¿qué más puede haber? que eso me pasó a mí con esta persona, con esta pareja, ¿eh? O sea, Claro, como dices tú, uno corre riesgos cuando está uno en eso, pero uno deja de ver el riesgo. O sea, no lo ves, es claro. tanta la negación, la omnipotencia, el yo puedo, conmigo todo se puede, yo lo puedo hacer, porque además yo siempre crecí con esa parte de mi padre sobre todo, de que yo era muy fuerte, de que yo podía, de Bueno, que era, eso, ¿no? así se forma el ideal del yo. Exacto, que yo era muy fuerte, que yo podía, que era muy buena vendedora, Claro, que era una oveja negra, ¿no? Entonces todo eso, pues me lo creí, claro, ¿no? se lo dijo tu papá. Y soy tan oveja negra que, pues, rescato al más alcohólico del mundo, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Entonces, porque yo sí puedo, ¿no? Entonces, ya cuando te digo que como sí yo tenía relación con la Nones y con doble A y todo, en una ocasión, yo narré en La no, esa, no, en una reunión de festejo de años que se dan en doble A, yo narré un episodio que tuve unos días antes con él en mi casa, ¿no? Él quería casarse y yo, ay, sí, gracias a Dios, mi cordura nunca lo aceptó. Entonces, él no vivía conmigo, ¿no? Pero sí se quedaba a veces, yo me quedaba y así, ¿no? Entonces, en una ocasión estaba tan borracho que, como dices tú, eh, pues ya empezaba a tener alucinaciones. Bueno, ya tenía alucinaciones, no más que, pues, pues yo no me había dado cuenta. Entonces estábamos en mi casa, mis hijos eran muy chiquitos, no estaban. Por lo regular casi no me gustaba que estuvieran mis hijos cuando él estaba. Y, y ese día estaba acostado en el sillón grande, que ya ves que hay un sillón grande. Estaba acostado, estaba totalmente borracho y ahí me decía que esto ya lo he comentado varias veces, no sé si alguna vez lo comenté contigo, que estaba escuchando que el agua se tiraba. Ahí fue cuando me di cuenta de las alucinaciones ah, auditivas, sí, ¿no? Entonces yo, el agua. O sea, yo todavía no entraba en este rollo de regresar a retomar mi carrera, mi profesión. Eso fue en el 94, ¿no? Yo retomé mi profesión en el 96, ¿no? Y eso, entonces y entonces fue cuando me cayó el 20, dije, tenía luz. Entonces yo lo conté ahí en esta reunión y me dijeron, es que tú no sabes el peligro en el que puedes estar, claro, porque así claro. como está alucinando, puede agarrar un cuchillo y rebanar. Yo. Y sí, luego yo escuché así cosas en los grupos de Al-Anon y de AA, que dije, no, qué horror, eso sí está espantoso, ¿no? Y al poco tiempo yo ya terminé con esa relación, ¿no? Pueden pasar muchas cosas con una gente en esas circunstancias, pero pues cuando está uno metido en la fantasía de rescate no lo ve. No, uno no lo ve, no lo ve. Lo que pasa es que pasaron, como dices tú, no son relaciones largas. La mía duró 1 año y medio, creo, una cosa así. O sea, la verdad. Y fíjate cómo es la cosa que cuando yo tenía algunas cosas de él en mi casa y el esposo de su hermana fue a recogerlas y cuando me vio me dijo,
¿Así te dejó él? ¿Cómo me veré? Sí, cómo te vio? ¿Y Ah, sabes de él la fecha? ¿Sabes qué pasó con él? mira que lo he buscado, lo he googleado, a A su lo mejor se hermana, murió la he googleado, la he buscado y en Facebook. nada. Pues igual y se murió. Sí, Sí, porque con luego con esos niveles de alcoholismo, lo encontraban a veces dormido en la calle. dormido en la calle. Sí, sí, sí. Y fíjate que la familia también tiene este rollo del rescate, Ah, claro, pues es ¿no? parte O del sea, pues si círculo. tú eres porque yo era amiga de su hermana, habíamos estudiado juntas la preparatoria. Entonces yo a él lo conocía desde que estábamos muy chavos, ¿no? Pues, una vez salimos en una Navidad, creo, Año Nuevo, ¿no? Sí. Sus papás eran mucho de la iglesia, muy mochos, como se les dice, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que fui y me miraban así como, no, pues estamos felices contigo, ¿no? Puta, pues, ¿no? O sea, tú sí vas a poder con mi hijo, no sé, esa mirada que me dio su mamá fue así como, además eran unos papás que vivían en Tijuana y sus hijos vivían aquí en la ciudad y estaban solos, ¿no? Entonces ahí entre ellas, pues mi amiga, y ahí era la casa de las borracheras, de las estudiantes de prepa, la casa de las fiestas, y entre ellas, pues estaba él, ¿no? Entonces, sí, no, padres abandonadores, ¿no? Entonces, em, digo, esto para hablar con respecto a que sí se corren riesgos de querer ser rescatador. Por eso en el psicoanálisis dicen que tenemos que tener atención flotante. No, y nuestro propio análisis y las supervisiones. Y nuestro propio análisis así, pero al Claro, fondo, ¿no? claro. Para Que poder mucha gente se lo entender. salta, que ahí el peligro que yo veo en muchas terapias que no son Que psicoanalíticas. ahí sí se les da los rescatadoras. Sí, pero además, pues el paciente, la patología del paciente es la misma. Eh, si el paciente tiene una patología grave, y no hay un conocimiento de psicopatología, de psicoterapia, de manejo transferencial, de todas estas cosas en las que hemos invertido tanto tiempo y estudio, puede ser muy peligroso Pues para la sí, rescatadora o el rescatador. pues es como, perdone, pero, o sea, es como, o sea, yo empecé con esto cuando retomé y todo fue gracias a esta relación, ¿eh? Que dices que dentro de lo bueno que te dejan es que él me decía, porque yo trabajaba con mis papás, Ujú. ¿no? Entonces, él me decía, oye, pero tú eres psicóloga, ¿qué haces ahí? Eso es lo único bueno que él me dejó, ¿eh? Porque Y él, seguramente hay cosas muy buenas también. Digo, no sí, todo sí, es sí, era cuando no bebía, yo le decía, es que así es como te quiero, claro, ¿no? claro. No alcohólico. Bueno, este, y bueno, pues sí, obviamente, pues yo empecé en Gestalt, con Gestalt en adicciones, ¿no? Que la verdad, la neta es que nunca no, cuando me acuerdo que era para el examen, yo tenía que patear un cojín, yo decía, no, ni más, o sea, ¿cómo quieres que patee un cojín? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso, no? Yo veía a mis compañeros que paz. Y la mayoría de los que estábamos en esa clase éramos alanones. Nos habían, nos habían capturado de Alanón, de ahí de Polanco, ¿no? Mira, independientemente, yo creo que desde la corriente que un terapeuta siga, sí hay que tener una visión psicodinámica del caso.
A veces no. Ay, no, ahí se me cayó el moño. Ahí hay como todo, ¿no? Hay muy buenos exes que me han Sí, comentado, por muy buenos supuesto, y exes la terapia CAL. cognitivo-conductual, que ahora se usa tanto, pero creo yo que sí se debe tener una visión psicodinámica y conocer también los riesgos y hasta dónde puede uno llegar, porque si no es muy fácil caer en esta omnipotencia que tenemos y, y es peligroso para ambos, para paciente y para terapeuta, y a veces más peligroso para el terapeuta. ¿Crees? A veces. Como por Pues lo ejemplo. acabas de decir, ¿no? Te puede llegar alguien y acuchillarte cuando tú... Ah, no, sí, no, yo tuve una supervisora eh, Conocemos casos. que me decía, ¿no? Yo estaba, te digo, acababa yo de retomar, cómo me espantaba, me chocaba, ¿no? Es que tienes que tener mucho cuidado Con algunos sí. porque te puede llegar con un cuchillo sin que te des cuenta. Y yo, ¿te cae? Bueno, depende qué paciente. Ay, sí, no, pero no, estaba, o sea, me acuerdo que luego la invité al radio y sí le dije, oye, luego tú decías cada cosa más rara cuando me supervisabas, ¿qué cosa? Le digo, no, eras bien ortodoxa, o sea, de eso de que te espantan y, ay, no, qué horror, no, es que, digo, pues, por ejemplo, cuando estuve en el psiquiátrico de San Rafael, pues yo me acuerdo que al principio no me dejaban entrar al área de psicóticos de hombres, porque ahí sí, digo, no les van a dar un cuchillo, ¿verdad? Porque, No, y están muy medicados. Además, estaban muy medicados. pero aún así, pues sabías que yo que estaba muy joven, había que Sí, pues entrar, todos pasamos por ¿no? ahí. ¿No? Había que entrar acompañados, este, pero fíjate que esa es la cosa, que como yo crecí siempre creyendo que era muy fuerte y muy evadida de mí, que era como Juan sin miedo. Bueno, eso nos pasa. Eso es parte de la psicodinamia de la historia de Del las personas rescatador. que en un momento dado desarrollan este tipo de fantasías de rescate tan fuertes, ¿no? Que traen un poco la idea de que pues ellos pueden con todo, porque como sus papás les pidieron que los rescaten, pues pueden con todo. Esos eran mis papás. Yo, Claro, yo era la segura, rescatadora. Sí, seguro. Eso nos pasó a ti y a mí y a muchos. eh, sí, digo, para que lo entiendan, ¿no? Mi papá decía que yo era la buena vendedora, ¿no? De los negocios de él. Y mi mamá, pues desde chiquita yo era la que la rescataba de los problemas de mi papá. Clarísimo, ya está ahí, clarísimo lo del ideal del yo, Ya. que se convierte en algo patológico cuando uno crece. Y luego por eso nos encontramos en el transcurso de la vida con tantos Bukowskis. Pues yo no me encontré con muchos, nada más con uno. Bueno, hablo de que tú y yo y otros, entre todas, encontramos muchos, ¿no? Creo que la relación que tuve más intensa de rescate fue con mi mamá. Ah, claro, de ahí viene todo. Yo también. Sí, Claro, con mi mamá, ¿no? Que claro, así, ya que así cuando encontraste alcohólico, no, ahí sí ya se desbordó mi vida, pero claro, por supuesto. Traes a la madre introyectada y pues ya con eso sientes que puedes rescatar a cualquiera. sí, no, Y sí, no es así. no, pues no. Pero fíjate que ya para ir cerrando, cuando yo dejo a Lanón, ¿no? Hace en el 98, yo llegué en el 92, ¿no? En el 92 y me fui en el 2001. En el 2001, porque todavía festejamos el 2000 varios alanones, ¿no? La llegada del 2001 por ahí.
Me acuerdo que yo me senté en la tribuna y les dije, yo ya me voy de este grupo porque ya estoy harta de escuchar siempre las mismas historias, víctimas de que no lo puedo, no pueden y son unos desgraciados y mi hijo y mi marido y mi mamá y mi todo y ustedes no hacen nada. Así me fui. Claro, pero pues es la conclusión. Finalmente es la conclusión. ¿Ve? Pues de todo lo que viviste allá, desde saber, ustedes no hacen nada. Yo estoy haciendo todo. Es el insight. Pero Y te ya más puedes pasar sana. toda la vida intentando rescatar y el otro nunca va a hacer nada por salir. Y eso fue después de que ya terminé con esa relación, porque esa relación la terminé en el 97. Sí, terminas externamente. O sea, ya la terminas, ya no lo ves, ya se murió, ya pueden pasar muchas cosas. Ya no sabes dónde está, lo tratas de buscar y pues se esfumó. Pero internamente sigue esta parte, porque como acabas de decir y bien decir, finalmente a quien rescataste o a quien más rescataste fue a tu mamá, toda la energía. Así. Y ya para ir concluyendo, dice, el lenguaje directo que empleaba en su escritura y su personalidad fuerte pero frágil atraían legiones de mujeres, interesadas en actuar como amantes al menos por una noche. Sí, claro. Una de ellas incluso llegó a autopublicar un libro sobre esta experiencia, el de Blowing My Hero, de Amber O'Neill, que describe un íntimo fin de semana en el que huyó de su marido y su hija para volar hacia California y acostarse con su ídolo literario. Dulgan, que es el que hizo el documental, que lo voy a buscar a ver si lo encuentro, la entrevistó para el documental y quedó sorprendido al escuchar el relato. Me enseñó la foto de su familia y pensé, ¿en serio? ¿Dejas esto por él? Escribió muchas cosas feas sobre las mujeres. No hay dudas sobre ello, sobre todo si lo ves a través de la lente del Me Too. Pienso que las personas con las que hablé veían su lado sensible, su sabiduría y su sensibilidad. Pienso que veían al niño que sufría ahí debajo, sostiene el director. Bukowski recibía miles de cartas y llamadas de mujeres que suplicaban conocerlo. Una de ellas llegó por parte de Pamela O'Brien, que le pedía un encuentro cara a cara para el cumpleaños de una amiga. Al final, el regalo se convirtió en una relación entre O'Brien, 24 años, y Bukowski, de 55, que inspiró El amor es un perro del infierno. Entre las obras de las que más se perciben los estragos del poeta y también una biografía de la relación escrita por la joven amante del escritor Charles Bukowski, Scarlett Mimor, le dejaba por varios días, volvía para pedirle dinero, se iba con sus amigos y tenía sexo. Lo mismo que con la anterior, ¿no? Luego se repetía el ciclo. Esto destruyó Bukowski porque sentía mucho por ella, relata Dulgan. En su documental aparece el video de una entrevista en el que al oír el ruido de un coche, el escritor se levanta ilusionado pensando que fuera ella, para luego darse cuenta de que se trataba simplemente de alguien que pasaba por allí. La investigación sobre el género femenino terminó cuando Bukowski se acostó en una noche con 6 mujeres diferentes. Híjole. Fíjate. Al final me avergoncé de lo que estaba haciendo y dejé de hacerlo, admitió. Y fue en ese momento que entró en su vida Linda Lee Bake, que gestionaba una tienda de comida saludable. No tenía intención de ser su novia. Empezamos una amistad y siempre me llamaba para contarme de las mujeres con las que con que se liaba. Las mujeres no paraban de entrar y salir de su vida.
Su estudio terminó y ahí llegué yo. Se habían ido. Contó en el documental. Se conocieron, se bajó. Se conocieron durante una de sus lecturas públicas y se mudaron juntos a San Pedro, donde compraron una casa y un BMW. Y se casaron en 1985 con Hank llorando enfrente del cura. Le llamaba mi enfermera. Y muchos de sus conocidos coinciden con que le regaló varios años de vida y le salvó del periodo oscuro con Pamela. Me la enviaron para salvarme la vida, dijo. Con Liz se volvió a repetir el mismo esquema de las otras relaciones más intensas. Dos caracteres fuertes que discutían a menudo y gritaban. Uno de esos enfrentamientos quedó grabado en Charles Bukowski Tapes de Barbara Shorter, donde el autor acusa a su pareja por las relaciones con otros hombres y termina por darle una patada, tildándola de puta. Es el ejemplo más utilizado para demostrar su supuesto odio hacia las mujeres. Dulgan opina que hubo varios episodios como aquello, pero Lee quedó al lado de Hank hasta el final. Estuvo con él cuando contrajo tuberculosis en 1988 y leucemia en 1993 y disminuyó la cantidad del alcohol por primera vez para salvaguardar su salud y dedicarse a un análisis interior de su vida. Hoy sigue viviendo en la misma casa en San Pedro y a veces siente su presencia, como contó en una entrevista en 2011. Es como vivir en un museo porque todo está allí, salvo él. En ese lugar me siento muy triste, lloro cada día. Por la tarde entro a su oficina y a veces todavía siento su... Sí. Ahí O sea, termina. ella vive todavía. Pues hasta esta que es del 2011. 2011, sí. Mira, voy a compartir pantalla para ver esto, ¿no? Se ve que está en una entrevista. Ay, ay, ay. Sí. Sí, por el micrófono y la botella de alcohol. Así es. Esto fue lo que les acabo de compartir. Charles Bukowski, explicado por las mujeres de su vida. Esto fue... ¿Tiene fecha? Es del país. Es del país, sí. Es de... pues es del 15 de agosto Del de 2020. 20. Dice, ¿cuál es tu definición del amor? El amor es como cuando te levantas una mañana y ves que hay niebla después de que haya salido el sol. Es como ese breve instante que hay hasta que se quema. ¿En serio? Absolutamente. ¿Se quema? Sí, rápidamente. El amor es una niebla que se quema con el primer rayo de luz de la realidad. Uh-huh. Cuando en la vida uno está tan solo y tan resentido, ¿no? Así hablas del amor. Finalmente yo que di tanto y tú que no me diste nada, ¿no? Claro, claro. Porque Ese nada es, fue suficiente. yo que te di tanto y tú que Ya nunca está, me quisiste. ahí está la trampa, ¿no? De quien quiere rescatar a quien ve la vida así. Sí. Que nunca va a ser suficiente. Y esto era lo que yo le decía a mi mamá cuando hace muchos años. O sea, yo que te di tanto y tú porque nunca me quisiste. Bueno, se lo pudiste decir. Sí, se enojaba muchísimo, ¿no? Porque yo, pues, sí, yo siempre he sido de carácter muy fuerte, ¿no? O sea, sí he Sí sido fuerte y de carácter muy fuerte. sí se lo pudiste decir porque pues ¿cuántas no hemos podido? No, yo sí se lo gritaba y me Eso es bueno. colgaba.
Pero ya después, muchos años después, la vida acepté que Claro, uno también perdona, trabajo en ¿no? mi análisis, en mi trabajo de análisis la perdoné y ya al Y final, entiendes también que no podía hacerlo de otra manera, que su propia historia no le permitía hacerlo de otra. no, ya después al final pudo ella contarme su historia, que nunca, pues ya hemos hablado de eso tú y yo, ¿no? En Sí, varias ocasiones. Y bueno, pues me pudo contar su historia al final de su vida y pues eso me ayudó muchísimo a entender por qué había sido como había sido, ¿no? pues quiero decirte que estoy conmovida después de todo esto. Sí, Sí, esta última parte donde lo que presentaste, la entrevista con Bukowski, algunos de los poemas, y todo lo que remueve el sentir que lo das todo y al final nunca fue suficiente, pues sí, me tiene muy conmovida, Odette. para bien, Ah, sí, con desde luego, Bukowski. como Bukowski, con melancolía creativa. O sea, conmovida con Bukowski, Con todo, ¿no? Con todo el material que hemos hablado, que ¿no? hemos hablado, ¿no? Hay que digerirlo un poco. Pues a mí me encantó. También hay que editarlo internamente. Sí, a mí me encantó, como que Sí, hablar de Bukowski es como hablar de uno mismo también. es lo que iba a decir ahorita. Yo creo que se tocaron fibras muy íntimas de cada quien y yo espero que la gente que nos escucha o que nos vaya a escuchar eh, también se conmuevan un poco Y se con lo que implica, identifiquen, con lo que implica dar tanto y que al final no sea suficiente. sí, Y eso exacto, viene desde la cuna, como les acabo de relatar yo. viene desde la cuna. ¿No? Viene desde que se mama, desde que se mama de la mamá. Sí, Pues sí. Oye, pues qué bueno, qué bonito lo que acabas de decir. Qué no, pues bonito digo que lo que siento. no, no, qué bonito que con esto cerramos, ¿no? Con esta Claro. parte que dices tú. Y bueno, pues querido público, muchísimas gracias que están aquí, que pues nos encanta, la verdad nos encanta a ti y a mí. Eh, Me dice, es que tú sabes más de Bukowski. No, finalmente no es que yo sepa, es que ya lo leí, ¿no? O sea, y ya lo había leído, ¿no? Ya había leído, ya había investigado de Yo no, yo Bukowski. conozco sus poemas, su vida no me la conocía tanto y pues me dan ganas de conocerla mejor. Sí, a mí también, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Eti, por estar No, otra vez gracias a ti. conmigo, por formar parte de esta, de este programa, ¿no? De Creativarte. Y bueno, ya saben, amigos, Creativarte-bajo, YouTube, y luego darle un like, y todo eso que dicen que hay que hacer, ¿no? Ay, ayúdanos. Y sepa. ¿Y tus datos, Eti? Bueno, pues soy Eti Kupferman, estoy trabajando en el consultorio y también por las redes, como en esta época pues hay que hacerlo así. Eh, Cada quien elige cómo quiere trabajar y mi número de telefónico 55 55 06 54 43. Yo manejo mi agenda, así que directamente se pueden comunicar. Y bueno, vamos a cerrar. Sí, mis fantasías de rescate son altas, así que pues puedo trabajar hasta cierto nivel, pero ya son reales a estas alturas de la vida. Ok, pues muchísimas gracias A ti, y Odette, por invitarme. no, pues a ti por estar conmigo desde ya hace un rato, desde antes de la pandemia, ¿no? Un poquito antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Sí, Todavía me tocó ir al radio. sí, te tocó ir allá. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos para la próxima, para el próximo
para el próximo. Un beso a todos. Bye, gracias. Bye, gracias, Eti. Gracias a todos.